Estimados ingenieros, tengan ustedes muy buenas noches. El día de hoy vamos a grabar mediante esta plataforma Zoom una clase de introducción a las derivadas. Como vemos en el título, es la definición a través del límite que nos conduce al concepto de derivada. Por supuesto, lo vamos a construir de manera geométrica para comprender su significado como incrementos y la relación entre las pendientes de la tangente y la secante a una curva entre uno y 2 puntos. Y finalmente vamos a deducir algunas de las fórmulas de derivación que nos van a servir como eh, punto de referencia para todo lo que en adelante vamos a calcular, que son pues las derivadas de las distintas funciones en cálculo. Bueno, entonces demos comienzo a la clase del día de hoy, dibujando por acá el trazo de una curva que vamos a llamar y igual a f de x y que, bueno, en principio podemos dibujarla de esta manera, si se quiere. Esta es la curva y igual a f de x, una curva arbitraria, una curva suave, cualquiera sea, sobre la cual vamos a ubicar dos puntos, dos puntos de referencia. El primer punto de referencia que vamos a ubicar lo dibujaremos en la parte de abajo, dígase por acá, puede ser. Este punto de referencia tendrá coordenadas x y su imagen, que sería f de x. El segundo punto de referencia podríamos estarlo colocando por aquí en la parte superior. Este segundo punto se encuentra a una distancia x más delta x, es decir que entre estos dos, entre estos dos, entre este y este, hay una distancia delta x, entiéndase ese delta x como un solo símbolo, no como el producto de dos cantidades, una llamada delta y otra llamada x, no, es un incremento. Delta va a recibir el nombre de incremento y es el espacio que habría, ¿cierto?, aquí entre este punto y este otro, bueno, x más delta x sobre el eje x, y a lo largo del eje y, entonces estaríamos hablando de que por acá en la parte superior habrá una imagen, una segunda imagen, la evaluación de la función, pero ahora en el punto x más delta x. A esta distancia que tenemos aquí entre este, este valor f de x y este otro valor f evaluado en x más delta x, vamos a darle el nombre de incremento en y o simplemente delta y. Bueno, trazaremos dos líneas que pasen por este punto x con coordenada en x f de x, este punto que vamos a llamarlo con la letra P, puede ser punto P. El punto P, hagamos el listado por acá, tiene coordenadas x y su imagen f de x, que es el valor de la coordenada y. Este punto que encontramos en la parte superior, el otro que pintamos, Q, tiene en cambio coordenadas en el eje horizontal x más su incremento llamado delta x, y su imagen, que será la coordenada y, viene dada por la función evaluada en x más delta x. Estas son las coordenadas del punto Q. Necesitaremos dos puntos de apoyo y el primero de ellos
Claramente lo vamos a ubicar aquí en la base de este triángulo rectángulo, aparente triángulo rectángulo que se nos está formando. A este punto le vamos a llamar con la letra R mayúscula. R, según esta construcción cartesiana que estoy aquí trazando, no olvidemos eje X, eje Y, donde Y es la función, f de X. Bueno, este punto R se encuentra localizado en la coordenada horizontal X más delta de X, incrementada. Mientras que en la coordenada vertical se encuentra a la misma altura que el punto P, o sea, es f de X. Este punto de referencia R me va a servir para plantear el cociente entre esta cantidad y esta cantidad. Esas dos cantidades llamadas incrementos, bueno, entiéndase que un incremento, ese concepto que se lee delta de U, es la operación que debe considerarse como un solo símbolo, no lo olviden, y que denota la diferencia entre dos valores, un valor final y un valor inicial. En este caso, el valor final estaría aquí en la posición x más delta x y el valor inicial en la posición x. La diferencia entre los dos da como resultado delta de x. Bueno, la primera de las dos rectas que voy a trazar para continuar aquí con la explicación geométrica, dibujémosla de este color naranja, será la conocida recta secante. Bueno, la recta secante, vamos aquí a las figuras, escojamos esta opción y hagamos pasar por los puntos P y Q una línea recta. Bien, el concepto de secante, la línea secante significa que estamos, estamos utilizando una línea recta para unir estos dos puntos, P y Q, eso, está quedó mejor, unir estos dos puntos, P y Q, a través de esta línea que recibe precisamente este nombre, recta secante, esta de acá, recta secante, precisamente es el concepto de una línea secante, una línea que corta a una curva en dos o más puntos. Aquí es el punto P y el punto Q. Y la segunda línea que vamos a trazar es una línea tangente. Esa línea tangente, en cambio, no toca a los dos puntos, solamente hace contacto con uno de ellos. Y vamos a suponer que el contacto se da aquí con el punto Q, únicamente con el punto Q. Entonces, a esta línea que hemos trazado por acá, le vamos a dar el nombre de línea o recta tangente. Como ven, tanto la recta secante como la recta tangente forman ángulos diferentes con la horizontal. Para ello, entonces, vamos a apoyarnos de nuevo con una línea recta, pero proyectando, puede ser hasta acá, ¿cierto? Una paralela al eje X. Dibujemos hasta acá, puede ser esa paralela al eje X. Y a esa paralela le vamos a asignar dos valores angulares distintos. Entonces, con este color vamos a asignarle 4, vamos a asignarle el ángulo que forma el eje X con la línea secante, sería todo este, ¿cierto? Y a ese ángulo, a ese grande, vamos a darle nombre ángulo teta. Por su parte, el ángulo que forma la línea tangente con el eje horizontal, que sería este más pequeño que tendríamos hasta acá, ¿cierto? Este. A ese ángulo vamos a darle otro nombre. Démosle el nombre del
Eso, ángulo alfa puede ser. Otro nombre, alfa. Listo. Está claro que según la construcción que estoy pintando acá, teta es más grande que alfa, pero bueno, no importa igual cuál sea más grande que cuál, la relación que voy a plantear a través de esta construcción con eh, incrementos, delta X y delta Y, me va a permitir eh, escribir una ecuación, va a permitir escribir una ecuación para poder relacionar la pendiente de la línea secante con el ángulo teta. En este caso, la ecuación que relaciona esas dos expresiones es tangente de teta igual a la pendiente, letra clásica que se le asocia a la pendiente, letra M, subíndice secante. Entiéndase que esta función tangente no tiene nada que ver con esta recta tangente, ¿no? Son dos conceptos distintos, dado que la función trigonométrica tangente se define como el valor de la pendiente. La pendiente es el cociente entre las diferencias de altura y las diferencias de anchura, alto sobre ancho, o base bajo altura, ¿cierto? Que para este caso tendríamos la pendiente igual a delta Y. Delta Y es esta altura, ¿cierto? Dividiéndose entre delta X, que es toda la base de este triángulo rectángulo que nos estaría formando por acá. Ese triángulo rectángulo tiene altura delta Y base o anchura delta X. Por su parte, la función tangente también me sirve para, ahora sí, relacionar el ángulo que correspondería a la línea tangente. Y la línea tangente, como vimos, según esta construcción geométrica, lo hemos llamado como el ángulo alfa. Bueno, ese ángulo alfa será, tangente de ese ángulo alfa será la pendiente de la recta tangente. En este caso, tenemos que este triángulo que se está formando por acá, este que es más pequeño que el anterior, pero también es un triángulo rectángulo, requiere que cambiemos la simbología y esa simbología ahora ya no va a utilizar este símbolo delta, letra griega delta mayúscula, sino que ahora va a utilizar el clásico símbolo D minúsculo, esa letra D minúscula, entonces la vamos a utilizar para lo siguiente. Desde este punto hasta este punto, toda esta distancia, la denominaremos en adelante dx. Entiéndase dx como una sola cantidad. No d por x, sino una sola cantidad. Esto es un solo número. Asimismo, la altura que va desde este punto, que vamos a llamarlo S mayúscula, hasta este punto R mayúscula, nos botará esta altura. Y esta altura, que es más pequeña que delta Y, podemos observar, la denominaremos dy. Esta cantidad y esta cantidad también son un solo número y en adelante las vamos a utilizar como el equivalente a los incrementos. Bueno, la pendiente entonces que estamos planteando ahora, que será la pendiente de la recta tangente en el punto P, ¿cierto? Porque solo hace contacto con ese punto P. Entonces, corresponde al cociente entre dy y dx. En adelante nos vamos a acostumbrar bastante a esta notación, pues, como veremos, es la clásica notación que define a la derivada. Por lo tanto, de aquí vamos a obtener lo siguiente, y es que si se plantea lo siguiente, bueno, entonces voy a utilizar por acá el tablero de su para no quitar allá lo que
ya tenemos. Vamos a utilizar este pincel. Listo, listo. Vamos a tener la siguiente situación. Entonces, estaré cambiando de un tablero a otro. Este primer tablero, que es en donde tengo toda la construcción geométrica, hemos relacionado estas dos cantidades, delta y y delta x, a través de la pendiente de la recta secante como la tangente del ángulo más grande, que era el ángulo θ. Todo esto fue gracias o fue posible al triángulo PQR, al grande. Todo este triángulo, el triángulo PQR, al grande. Triángulo PQR. Por otro lado, esta tensión que acabé de plantear por acá fue posible gracias al triángulo PSR, al pequeño. Este que tenemos por acá, PSR. Ese triángulo PSR fue el que me ayudó a la construcción geométrica o desde la construcción geométrica a el planteamiento de esta fórmula. Entonces, la situación que podemos encontrar aquí es la siguiente, y es suponer que este punto Q cada vez está más y más cerca al punto P. Entonces, acercándolo hacia este punto P, queda claro que la recta secante se va a ir inclinando cada vez más y más hasta eh, equiparar la recta tangente, como si hiciera algo así, si no expresar la idea, algo así, ¿no? Como que empieza aquí en el punto Q, donde tengo el cursor, punto Q, y se va acercando hacia el punto P. Se cuenta que las dos rectas se van a, haciendo cada vez más y más cercanas, casi coincidentes, ¿cierto? Algo así, o así de esta manera, es lo mismo. Bueno, en cualquiera de los dos casos, tendríamos que si Q se acerca al punto P, si Q se acerca al punto P, si Q tiende al punto P, utilizando la notación que ya conocemos y manejamos de los límites, la flecha, que es tendencia, si Q tiende al punto P, entonces tendríamos que esta cantidad que vemos por acá, llamada delta X, esta cantidad llamada delta X, pues se va a ir haciendo cada vez más y más pequeña, ¿no? Recordemos que si este punto Q se arrastra a lo largo de la curva F hasta acercarlo a P, entonces la distancia que lo separa, que es esta delta X, se hace cada vez más pequeña. Entonces diremos que delta X tiende a cero. Si Q tiende a P, entonces delta X tiende a cero. Por lo tanto, los tres puntos de siempre que significan en consecuencia o por lo tanto. Diremos que esta expresión que habíamos escrito por acá, me refiero a la pendiente de, esta no, la de abajo, la pendiente de la tangente, ¿cierto? Que es esta expresión obtenida desde este triángulo pequeño, se va a acercar a la pendiente de la secante. Cuando uno jala el punto P, el punto Q hacia el punto P, y que esta distancia se hace cada vez más pequeña, entonces podemos plantear la pendiente de la recta tangente como el límite cuando delta X tiende a cero de la pendiente de la recta secante.
Esta es entonces la consecuencia, geométricamente hablando, de esta construcción y que nos conduce a lo que en adelante conoceremos como la clásica definición de la derivada desde el límite. Entonces, la derivada, de acuerdo a lo que tenemos por acá, dice que la pendiente de la tangente es de y de x, así que la pondremos por acá de y de x, y que se iguala con el límite cuando la distancia entre estos dos puntos, llamada delta x, es cada vez más pequeña, o sea, tiende a cero, de la pendiente de la secante, que es esta expresión que tenemos en la parte superior. Es decir, el incremento en y sobre el incremento en x. Esta es la clásica fórmula de la derivada. Derivada. Derivada a través de los incrementos, ¿no? Incremento en y, incremento en x. Cuando uno va y revisa en la literatura o en los videos, se da cuenta de que estas dos expresiones no aparecen planteadas de esa manera, sino de una manera un poco más simplificada. La manera simplificada sería en el caso de la figura que está en la parte superior. Miremos que delta y ahora corresponderá a la diferencia, veamos, delta y corresponderá a la diferencia entre esta imagen, que es el valor más grande, y esta imagen, que es el valor más pequeño. Eso es delta y, este menos este. Por lo tanto, tenemos que escribir delta y como f de x más delta x menos f de x. Por su parte, este delta x, que es el denominador en esta expresión, que es el límite que define la derivada, bueno, mediante un análisis bastante parecido, nos damos cuenta que delta x es la diferencia entre este y este, igual que ahorita, pero ahora en el eje x. Delta x es este que es el más grande menos este que es el más pequeño. Entonces, así vamos a escribir el incremento en el eje x, la variable x. Así lo vamos a escribir como delta x a, igual a la diferencia entre ambos, dijimos, ¿cierto? X más delta x menos el pequeño que era x. Esto es una redundancia básicamente, ¿no? Porque como vemos acá, si rompemos los paréntesis, x más delta x menos x, cancelaríamos, en ese caso, esta x con esta x, y efectivamente llegamos a la identidad que estamos planteando. Delta x igual a delta x, una tautología o una redundancia, es lo mismo. Bueno, en matemáticas se le llama identidad y bueno, esto sería lo que colocaríamos en el denominador. O sea, no hay ningún cambio que hacer. El cambio estaría solo en el numerador, que es donde está delta y. Por lo tanto, la forma clásica en la que uno suele encontrar la definición del límite para la derivada es la siguiente. Diremos que de y de x es el límite cuando delta x tiende a 0 de delta y, pero delta y es esta diferencia, f de x más delta x menos f de x. Todo esto sobre delta x.
Cualquiera de estas dos, esta con incrementos o esta directamente con el valor del incremento, que es esta resta, define la derivada desde el límite. Incluso una tercera y última alternativa, que es la que en adelante vamos a trabajar, consiste en sustituir esta cantidad delta X por una nueva letra o una única letra que por lo general suelen llamarla H. Entonces, la derivada de y de x también puede describirse como el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre h. Todo, como ven, es lo mismo, significa exactamente lo mismo, y que es la definición del concepto de derivada. Bueno, con esta fórmula, entonces, lo que vamos a proceder a continuación es demostrar algunas de las fórmulas más importantes de diferenciación, también se le llama a las derivadas. Entonces, comencemos. Siendo esta ya la construcción geométrica, ahora sí pasamos netamente al trabajo de cálculo. Entonces, teorema. El primer teorema que vamos a trabajar el día de hoy plantea lo siguiente. Se propone dos funciones, una función llamada f y una función llamada g. Vamos a decir que son funciones derivables. Veremos que más adelante ese concepto de derivable, tiene que ver con que una función sea suave, no tenga puntos, eh, puntos agudos como este que estoy dibujando acá, típico de la función valor absoluto, ¿cierto? Que no tenga discontinuidades, por ejemplo, una curva que venga así y así, ¿cierto? Ahí vemos una discontinuidad, no existe. O que, por ejemplo, tenga agujeros, ¿cierto? Una curva que venga aquí y sea una discontinuidad removible o un agujero, ¿cierto? La idea es que no suceda ninguno de estos casos, ¿no? Si ninguno de estos casos sucede, uno dirá que las funciones son funciones derivables. Entonces, derivada significa que también el punto es continuo. La función es continua en un punto, ¿no? Bueno, entonces la hipótesis concluye aquí diciendo que f y g son funciones derivables en un mismo intervalo. Es absolutamente necesario que así sea, en un mismo intervalo. Bueno, si estas dos funciones son derivables en un mismo intervalo, entonces vamos a plantear el primer axioma del teorema principal de la clase del día de hoy, que es la derivada de la suma. La derivada de la suma, es decir, derivar con respecto a x la suma f más g. Vamos a ver que mediante la demostración que a continuación vamos a plantear, la derivada de la suma es igual a la suma de las derivadas. Bueno, entonces, para demostrar la fórmula que estamos aquí planteando para la derivada de la suma de dos funciones a través del límite, ¿cierto? Sea esa letra y que aparece en la parte superior, sea y como precisamente la suma f de x. Bueno, entonces seamos un poco más específicos. Y de x sea igual a f de x más g de x. Está haciendo hincapié en que cada una de las funciones depende de la variable x. Entonces, vamos a requerir, además de y, el incremento.
El incremento es y de x más h o delta x, como quieran. Sería f evaluado en x más h y g también evaluado en x más h. Por lo tanto, con estas dos construcciones, la derivada de y con respecto a x se planteará, según vimos en la parte superior, como el límite cuando h tiende a cero de la expresión y x más h menos y de x. Todo esto sobre h. Bueno, en este caso, el límite, como estamos acostumbrados, en segundo corte se trabaja la expresión con el símbolo del límite en todos los pasos hasta el último. En el último se hace una excepción que se evalúa, ¿cierto? Por acá entonces toca seguirlo colocando y esta expresión y de x más h habrá que cambiarla por esta suma. Entonces colocamos acá f de x más h más g de x más h, listo. Luego viene menos esta expresión que fue la primera que construimos, llamada y de x, y como es un signo menos el que lo precede, entonces tanto f como g cambian de signo. Así que vamos a colocar menos f de x menos g de x. Estos cuatro términos entonces son la diferencia o el incremento entre esta y esta, el incremento de y, diferencia entre estas dos cantidades. Luego, en la parte del denominador no sucede ningún cambio. Se sabe que aquí en la parte de abajo pues sigue quedando el denominador que es h. En este sentido, bueno, lo que hacemos es lo siguiente y es que ahora la derivada de y con respecto a x nos permite reacomodar o reagrupar todos estos términos que tenemos por acá de la siguiente manera. Tomemos el que tiene la letra F y los juntamos. Tomemos un término por aparte, que es el que tiene la letra G, y los juntamos. Y los vamos a separar sabiendo que esta H es el común denominador. Así que los separaremos con límite cuando H tiende a cero de F de X más H menos F. Ahí agrupé los de color rojo. Y esto va encima de H. Y le sumaré el otro, que es la letra G. G de X más H menos G de X. Lo colocaré encima de la letra H. El límite está afectando a esas dos cantidades. Ambas tienen la misma forma. Una función incrementada menos original, y esa diferencia o ese incremento está sobre el valor de precisamente ese incremento que es h. Por lo tanto, por propiedades de los límites, vimos en segundo corte que el límite de una suma es igual a la suma de los límites. Así que escribiremos de y de x como el límite cuando h tiende a cero de f de x más h menos f de x todo sobre h, y le sumaremos el límite cuando h tiende a cero de g de x más h menos g de x, todo esto sobre h. Tanto esta como esta son precisamente la misma definición original a la que habíamos llegado
mediante el concepto del límite para definir la derivada. Por lo tanto, de y de x, que recordemos y era la suma, f con g, entonces derivar f más g no es otra cosa más, sino, bueno, este primer resultado, que es precisamente la derivada de f con respecto a x, más este segundo resultado, que no es más sino la derivada de g con respecto a x. Entonces, efectivamente, se comprueba que la derivada de una suma es igual a la suma de las derivadas, igual que pasaba con los límites, ¿cierto? Entonces, esta va a ser una primera fórmula muy útil para cuando necesitemos aplicar una función compuesta por varios términos y a la que le necesitamos calcular su derivada. Entonces, en general, esto se puede plantear de la siguiente manera y es derivada de, también se puede escribir así, f más o menos, si es el caso, porque no necesariamente es una suma, también puede ser una diferencia, de f más o menos g con respecto a x es igual a la derivada del primero de f de x y el signo que le corresponda, puede ser suma o resta, agregarle la derivada del otro, que es g con respecto a x. Este será entonces nuestro primer resultado de la clase del día de hoy. Vamos a pasar ahora al segundo resultado. Y el segundo resultado, número 2, acción número 2, o propiedad número 2, es la derivada de un producto. Comenzamos. Entonces, en este caso, sea y de x igual al producto entre f de x y g de x. Luego, al incrementar x, tendríamos que y de x más h es lo mismo que evaluar f en x más h y multiplicarlo por g evaluado en x más h. ¿De acuerdo? Teniendo entonces esta expresión, ya podemos plantear el incremento delta de y como y de x más h menos y de x o esto de primeras, esto de segundas y restar, ¿cierto? F de x más h por g de x más h menos f de x por g de x. Esta entonces será la expresión que vamos a colocar en el numerador para la definición del límite de un producto. Así que diremos que derivada del producto y con respecto a x es el límite cuando h tiende a 0 de toda esta cantidad que tenemos por acá, f de x más h, g de x más h menos f de x por g de x, dividiéndolo entre h. Para poder llevar a cabo esta demostración de la derivada de un producto, no es tan fácil como el anterior, que simplemente era agrupar y luego separar las dos fracciones en una suma homogénea, ¿verdad? Aquí el truco consiste en agregarle la parte del numerador, agregarle y quitarle un
término bien pensado. El término que le vamos a agregar y quitar es, agréguele el producto f de x con g de x más h, y ese mismo quitémoselo. Entonces, menos f de x multiplicando con g de x más h. Al agregárselo y quitárselo en cualquier lado, en este caso el numerador, pues estamos a esta cantidad agregándole o sumándole un cero. Con esto pues, está cero. Es un cero bien elegido, bastante bien pensado, porque me permite hacer la siguiente reagrupación. Entonces, tomaré por acá este color azul para elegir ahora la cantidad f de x más h, g de x más h. Elijo esta cantidad y la agrupo con el que tenga factor común g de x más h, que sería en este caso el negativo. El negativo de acá. Estos dos los voy a juntar. Los otros dos que me quedaron, ¿cierto? El más f de x por g de x más h y el negativo f por g, esos también los agrupo y separaré, ahora sí, en dos límites. Quitemos entonces esta h y la centramos un poco mejor. Entonces los dos límites serán el límite de una suma igual a la suma de los límites. Aplicamos la misma propiedad de los límites como en la demostración anterior. Primero tomaremos el que tiene la letra G, ¿cierto? Que tiene la letra G de X más H, factor común, o sea, el azul. Primero vamos a tomar el azul. Factorizando entonces G de X más H, factor común entonces queda F de X más H menos F de X. Todo esto sobre H. Esto que puse acá es lo de color azul. Más límite de una suma igual a la suma de los límites. Tengo que escribir límite cuando h tiende a 0 de las dos cantidades en color verde, en donde vemos claramente el factor común es f, f de x, f de x. Así que escribiremos allí f de x factor común de g de x más h, puse este de primeras, puse el positivo, y luego pondré g de x, que es este, pongo de segundo, que es el negativo, para dividirlo todo entre h. Toda esta expresión que puse acá será la cantidad que aquí, las cantidades que están aquí encerradas en color verde. Toda esta acomodación que le hice de una manera bastante conveniente me conduce a lo siguiente. Por este lado, bueno, no hay mucho más que pueda hacer sino aplicar la propiedad de los límites, que dice que si el límite tiene el límite de un producto, en este caso el producto sería este por todo este, entonces plantearemos el producto de los límites. Luego, llevando a la práctica, para este primer término, grande en la izquierda, nos queda límite cuando h tiende a 0 de g de x más h va multiplicado por el límite cuando h tiende a 0 de todo esto. F de x más h menos f de x todo sobre h. Usando la misma propiedad entonces para la segunda,
que tenemos aquí al lado de la mano derecha, segunda expresión. Entonces tenemos más límite, ahí el producto sería este con este, ¿cierto? Entonces así mismo lo planteamos. Límite cuando h tiende a cero del primero por el límite cuando h tiende a cero de todo esto, que sería el segundo. G de x más h menos g de x, todo partido entre h. Bueno, entonces, en conclusión, este segundo que acabamos de obtener por acá no es otra cosa más, sino el concepto que acabamos de definir ya hace un instante de la derivada de la función g con respecto a x. A x. En ese mismo sentido, este que tuvimos aquí hace un instante, que fue el segundo límite del primer término, pues corresponde a ningún otro más, sino a la derivada de f con respecto a x. Por lo tanto, ya tenemos dos derivadas que salieron de la fórmula original. La pregunta es, ¿y qué pasaría entonces con estos otros dos términos? Este que tenemos por acá y este que tenemos por acá. Bueno, en ese caso, tanto para el uno como para el otro, toca evaluar la h tendiendo a cero de manera directa. Igual no tenemos ningún problema, porque aquí, como pueden darse cuenta, el argumento de f no tiene a la letra h por ningún lado. Es el equivalente a calcular el límite de una constante y que daba la constante. En este caso, este límite vale f de x. Por otro lado, aquí sí podemos evaluar h tendiendo a cero en este espacio. Tendríamos que esto da ya símbolo del límite g de x más cero. Y x más cero no es otra cosa más sino x. Por lo tanto, queda g de x. Con esto entonces hemos obtenido la fórmula para la derivada de un producto. Esa fórmula dice que si tenemos la derivada del producto f por g, todos los detalles, si tenemos la derivada del producto f de x por g de x, eso, toda esta expresión va sobre de x, es derivada del producto, será g de x por de f de x más f de x por de g de x. Esto es lo que uno encontrará en los libros como la derivada del producto y que normalmente se lee de la siguiente manera, y es derivada del primero por el segundo sin derivar más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Esta es una fórmula que vamos a utilizar con mucha frecuencia cuando tengamos que derivar funciones que son producto de otras funciones. Bueno, la tercera fórmula más importante de estas que estamos aquí construyendo, pues ya se imaginarán, es precisamente la fórmula para el cociente de una derivada. Entonces, axioma número 3, derivada, no cociente de una derivada, perdón, sino derivada de un cociente. Bueno, la derivada de un cociente entonces va a requerir las siguientes hipótesis. Sea la función y
de x igual a el cociente f sobre g. F sobre g. Asimismo, la función y incrementada, entonces evaluada en x más h, se escribirá equivalentemente como f de x más h sobre g de x más h. Luego, la resta entre estos dos nos botará el incremento delta y, que es el numerador, ya sabemos, que toca colocar en la fórmula de la derivada a través del límite. Así que escribimos derivada del cociente y, que es f sobre g, con respecto a x. Es entonces el límite cuando h tiende a 0 de esto menos esto, el incremento. Entonces sería f de x más h sobre g de x más h menos f sobre g. F de x sobre g de x. Esta diferencia entonces es el numerador. El denominador ya se sabe que es simplemente h. Para proceder con la demostración, en el caso de un cociente, también vamos a necesitar de un viejo truco, que como vimos en el número 2, es la suma y resta de una misma cantidad. Pero primero vamos a operar esta suma heterogénea que nos salió por acá, cruzándola. Este por este y los dos de abajo también multiplicando. Entonces, comencemos con este por este. Tendríamos que escribir límite cuando h tiende a 0 del producto f de x más h y g de x. Este por este. Ahora menos el signo que está entre las dos fracciones, menos. Este por este. Colocamos g de x más h por f de x. Este por este. Luego va una fracción en donde vamos a colocar debajo el producto entre estos dos, g de x más h y g de x. Entonces, g de x más h y g de x. Y este cociente es el resultado de cruzar este con este y con este, o sea, operar una fracción heterogénea y colocarla en el numerador de la fórmula del límite para la derivada. Por lo tanto, aquí va el símbolo fraccionario principal, que es el que separaría esta cantidad de esta. Así que el denominador es simplemente h. Y como vemos, nos vemos obligados a utilizar un sobre 1 para que quede fracción sobre fracción. Entonces, al quedar así, fracción sobre fracción, bueno, procedemos a aplicar ley de la oreja, producto extremos, producto internos, y escribir lo que nos quede. Sería la derivada del cociente f sobre g es igual al límite cuando h tiende a 0 de todo este numerador se multiplicará con este 1 y se colocará en el nuevo numerador. Entonces, al ser 1, 1, lo que multiplica, pues queda igual. F de x más h por g de x menos g de x más h por f de x. Todo esto va encima de, recuerden que cuando uno opera
Producto extremo, producto interno, son ley de oreja. Todo lo que está haciendo es convertir el cociente entre dos fracciones a una sola fracción. Entonces va los dos del medio, ¿cierto? Ese producto con esa H, ahí nos queda lo siguiente. Ese producto con esa H queda G de X más H por G de X por H. H, recuerden, es el valor de tendencia, es un número. Es la evaluación que nos lleva a X. Pues bien, esto es lo que hasta ahora llevaríamos. ¿Cuál es entonces el término que debemos agregar y quitar? Bueno, convenientemente el término que ahora le vamos a agregar y quitar es el siguiente. Le agregaremos el producto entre G y F, el producto o F y G, lo mismo, el orden de los factores del resultado, menos el producto entre G y F, ¿cierto? Esto que es positivo, esto que es negativo, al sumarse da cero, es un cero convenientemente fabricado, elegido, para colocar ahí en el numerador. Y lo que sigue es reacomodarlo de una manera también bastante estratégica. Entonces, comencemos con la agrupación que tiene factor común al G negativo, es el último, y al G positivo, pero con el incremento de F, el F incrementado. Estos dos los vamos a agrupar en uno solo. De la misma manera, los dos que quedaron, que es el que tiene factor común F, los agrupamos también en uno solo, ¿cierto? En ese caso es G la que tiene el incremento. Y el límite de esa suma, pues aplicaremos como siempre el concepto de que el límite de la suma es igual a la suma de los límites. Así que vamos a plantear el primer término de esa suma y es el límite cuando h tiende a 0 de los azules. Los azules sería g de x, factor común de f de x más h menos f de x. Todo esto va sobre h más. Ahora viene el segundo término de la suma de los límites. Es límite cuando h tiende a 0 de los de color verde, y los de color verde tienen a la f de x como factor común. Entonces, tomaremos aquí el menos g de x más h y más g de x. Todo esto encima de la h. Nótese que lo que sigue ahora es, como en el paso final de la propiedad número 2, aplicar la propiedad de los límites, que plantea que para el límite de un producto se puede escribir como el producto de los límites. Es decir, la derivada del cociente f sobre g, escrita con y, letra y, puede plantearse o replantearse como el límite cuando h tiende a 0 de g de x por el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre h. Ahí ya sabemos que esta cantidad definirá la derivada y que esta cantidad, al no tener letra h, da simplemente g de x, igual que en el anterior. Por otro lado, el segundo término, pues, bueno, lo mismo, plantearemos el límite del producto como el producto de los límites, límite cuando h tiende a 0 del primero, que es f de x, por límite del segundo, que sería el límite cuando h tiende a 0 de menos g de x más h, x más h, más g
de x sobre h. Ahí tenemos una pequeña situación y es que los signos quedaron cambiados. Entiéndase que aquí la f con el incremento es la que va positiva y la original es la que va negativa. Mientras que aquí pasó al contrario y es la g con el incremento la que lleva el signo menos y la g original la que es positiva. Entonces lo que vamos a hacer es sacar el factor común menos para que ahora sí queden cada uno con sus signos respectivos. Entonces, como es el cambio solo que va a afectar a ese último término, podemos hacer aquí nomás y decir que este último límite se puede reescribir como menos el límite cuando h tiende a 0 de g de x más h menos g de x. G de x sobre h. Esta sí es la forma que necesitamos. Este menos entonces, eh, como quedaría aquí después de este punto que significa un por, entiéndase que no es que estemos restando este límite con este, ¿cierto? Ese menos no significa una diferencia de límites, sino es un menos 1 que estamos factorizando y que se sacó de este y este signo para convertir este signo menos en este signo más y convertir este signo más en este signo menos. Cambió el signo de los dos términos. Ese menos 1 entonces hay que sacarlo también de este otro límite. Luego, por ley de signos, este menos por este más va a quedar menos. Luego, el paso final con el que ya acabaremos la demostración de esta tercera propiedad queda de la siguiente manera. Entonces, derivada del cociente f sobre g llamado y sobre x es, dice acá, límite cuando, dice acá, límite, vamos evaluando esto, ¿no es cierto? Límite cuando h tiende a 0 de la función g de x. Esto se sabe que da g de x. Y que lo escribimos acá. G de x. Por el que sigue es este. Límite cuando h tiende a 0 del incremento en f de x más h menos f original, todo sobre h. Según lo que hemos visto en la clase del día de hoy, esa es la definición de la derivada de f con respecto a x. Así que aquí colocamos de f de x. Luego, como vimos acá y que se marcó en color amarillo, el producto más por menos da menos. Queda entonces este menos. Toca ahora evaluar este límite cuando h tiende a 0 de f. Sucede igual que acá y es que esto da f de x. Esa f de x va seguido en menos f de x. Y por último, aquí ya se sacó el signo menos, que era el que hacía, que daba el problema, y nos dejó esta última expresión, que es precisamente la que define la derivada, en este caso de g con respecto a x. Bueno, ese es el último término que nos falta por colocar, de g de x. Listo. Esta expresión, entonces, no olvidemos, ¿cierto? Corresponde al numerador. Corresponde al numerador de toda nuestra fórmula. Acuérdense que toda esta expresión que hemos venido aquí trabajando, ¿cierto? Eh, hemos ignorado de manera conveniente, hemos ignorado de manera adrede estas dos cantidades que son g de x más h y g de x y solo nos hemos enfocado en los términos azules, que sería este de acá, los términos azules,
este de acá y este de acá, el factor común que es la letra G, que lo pusimos acá con la letra H, fíjense. Ahí están los términos azules con la letra H. Asimismo, los términos de color verde, que son este y este de acá, con la letra H, entonces configuraron este límite de acá. Por lo tanto, la pregunta que queda es, bueno, ¿y este producto g de x más h con g de x, dónde parará? Entonces, esto me obliga por acá a hacer una salvedad y es que este de y de x, me falta un pedazo, ¿cierto? Así que sería solo el tratamiento del numerador y, y el denominador h. Entonces, cambiémosle el nombre para que no exista la confusión. Voy a cambiarle el nombre a esta expresión. Si yo daría la impresión de que todo ese es el valor de la derivada del cociente, ¿cierto? Como lo he venido equivocadamente mencionando, y no es así, es solamente el numerador. A ese numerador le voy a dar nombre n mayúscula, puede ser n mayúscula, que es el numerador. N de numerador, bajo por acá, y esto que se obtuvo es n de numerador. Entonces, n mayúscula, n de numerador. Bueno, sigamos con D de mayúscula. D es el denominador. El denominador entonces sí es la parte que falta y que está aquí resaltada en color púrpura, que sería el límite cuando h tiende a cero de este producto. Entonces veamos qué nos da esa última expresión, el denominador. Entonces, g de x más h por g de x. Queda límite cuando h tiende a cero de g de x más h por g de x. Eso. Límite de un producto igual al producto de los límites. Como ya sabemos, esto nos produce lo siguiente. Igual al límite cuando h tiende a cero del primer término, que es g de x más h, por límite cuando h tiende a cero, el segundo término, que es g de x. Como ya sabemos, este de acá no tiene ninguna dificultad, puesto que da simplemente g de x, no hay h, letra h para evaluar. Mientras que este de acá, ahí sí está la letra h para evaluar, pero h tiene valor de tendencia cero. Entonces esto daría g de x más cero. O, ya sabemos, simplemente g de x. En otras palabras, la evaluación de este límite de este producto dio el producto g de x por g de x. G por ella misma. G por ella misma en la literatura se acostumbra a escribir como g al cuadrado. G de x al cuadrado. Ese es el denominador en la demostración de esta tercera propiedad. Ahora sí, como ya tenemos el numerador y ya tenemos el denominador, organizamos la fracción final para concluir cuál es la fórmula que define la derivada de un cociente. Entonces, la derivada del cociente f sobre g, que es letra y, sobre respecto a x, es igual al numerador sobre el denominador, n sobre d, que dio g de x por la derivada de f con respecto a x menos f de x por la derivada de g con respecto a x, y todo esto sobre g de x elevado a la 2. Esta es entonces la tercera y última fórmula que vamos a trabajar en la clase del día de hoy.
Entonces, concluyamos la clase del día de hoy con ejemplos de cómo utilizar esas tres fórmulas. Vamos entonces aquí a bajar y resolver los siguientes ejemplos. Ejemplo número uno. Calcule la derivada con respecto a x de la función x al cuadrado más x al cubo. Bueno, aquí vamos a aplicar la fórmula anterior y la fórmula anterior, la número uno, ¿cierto? Dice que tenemos que obtener la derivada de la primera expresión, que es x al cuadrado, efectuarla respecto a x, y luego sumarle la derivada de x al cubo, ¿cierto? Y efectuar esa derivada con respecto a x. Este sería el planteamiento de la primera fórmula a la que llegamos la clase del día de hoy. Bueno, la primera fórmula fue la definición del límite, ¿no? Ahí sería la segunda fórmula. La derivada de una suma es igual a la suma de las derivadas. La pregunta es, ¿y cómo se calcula la derivada de x a la n? Entonces, estas derivadas las vamos ambas a obtener desde la definición del límite. Llamemos entonces a esta primera derivada, llamemos la d mayúscula 1, y a esta segunda derivada vamos a llamarla d mayúscula sub 2. Entonces, para obtener el resultado que le corresponde a la derivada 1, lo que hacemos es lo siguiente. Igual que en las demostraciones anteriores, sea y igual, ahí sería en este caso x cuadrado, la función original. Entonces tengo que escribir todos los detalles. Y de x igual a x al cuadrado. Esta es la función original, para la de 1. Y el incremento, la función incrementada, ¿cierto? Sería x más h. O sea, en vez de x va x más h, todo elevado a la 2. Por lo tanto, el incremento delta y que deberemos colocar en el numerador de la fórmula del límite, que es y de x más h menos y de x, incrementada menos original, será x más h al cuadrado menos x al cuadrado. Ese es el numerador. Entonces, con ese numerador planteamos la derivada desde el límite de la siguiente manera. Derivamos la función y, es x cuadrado, con respecto a x, como el límite cuando h tiende a 0 de x más h a la 2 menos x a la 2, que es el incremento, delta y, sobre delta x. Y delta x es el que aquí llamamos h. Entonces, h es lo que va abajo y va solo. Tenemos que trabajar esto como diferencia de cuadrados, ¿no? Entonces, o también como un desarrollo del binomio cuadrado y restarle ese x cuadrado. Cualquiera de las dos formas conduce al resultado simplificado que necesitamos. Entonces, desarrollémoslo por binomio cuadrado perfecto. Dice que el binomio cuadrado perfecto x más h todo al cuadrado, dice, es el primero al cuadrado más dos veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Esos tres términos salieron de este binomio y me faltaría agregarle este signo menos y este x cuadrado. Entonces, menos x al cuadrado. Todo esto va encima de la letra h y es evidente, ¿cierto? Salta ahí a la vista que este x cuadrado positivo y este x cuadrado negativo se cancelan
quitándome encima ahí un problema. Y el problema no son esos dos que se cancelan, sino los que se simplifican a continuación. Entonces, veamos cuáles son. Si agrupo ahora términos semejantes, diría que la derivada de x cuadrado con respecto a x es límite cuando h tiende a 0, 0, de aquí el término semejante es la letra h, porque aquí está elevado a la 1 y aquí está elevado a la 2. Es la letra h. Así que colocaremos paréntesis 2 veces x. Esta h la dejo por fuera del paréntesis, iría el signo más, y aquí en vez de poner h cuadrado pongo h a la 1, porque la que me hace falta, tanto para esta como para esta, va afuera del paréntesis. Ahí quedó factor común h. Abajo también va h. Este es el problema que me está quitando encima. El h que tiende a 0. Elimina, elimina, y solo me da lo siguiente. Límite cuando h tiende a 0 de 2x más h no tiene ningún problema a la hora de evaluarse, porque la expresión 2x más h, cuando h tiende a 0, ya no escribo el símbolo del límite, dejándome 2x más 0. Y 2x más 0 es simplemente 2x. Se concluye que la derivada de x al cuadrado con respecto a x es igual a 2x. Esto por un lado. Por otro lado, la que sigue es cubo, ¿cierto? Hay que derivar, pero esta se llamaba de 2, ¿cierto? Entonces, la completa para la expresión de sub 2. Decíamos que y de x en ese caso era el cubo y que el incremento y de x más h es lo mismo que simplemente cambiar la x por x más h. Queda binomio cubo. El incremento para y es la resta de los dos. Y de x más h menos y de x se plantea como el binomio al cubo menos x al cubo. Este será el numerador en la derivada definida desde el límite. Así que de y de x con y siendo x cubo queda el límite cuando h tiende a 0 de esta diferencia, x más h a la 3 menos x a la 3 sobre h. Toca entonces desarrollar esto por binomio cubo. El binomio cubo dice que cuando uno tiene los términos que se suman y está a la potencia 3, escriba el primero de ellos a la 3, luego súmele 3 veces el primero al cuadrado por el segundo, súmele 3 veces el primero a la 1 por el segundo al cuadrado y de último súmele el segundo también a la 3. Bueno, es simétrico. X3, X3, aquí el 3, aquí el 3, aquí X2, aquí H2, aquí H a la 1, X a la 1. Simétrico. 4 términos porque es binomio cubo. Me faltaría en el numerador agregarle este signo menos y agregarle este X cubo, ¿cierto? Entonces, menos X cubo. Le escribo la separadora y el denominador que es h. De nuevo, así como sucedió en la demostración del D1, x cubo y menos x cubo se simplifican y el factor común de los otros términos me va a quitar este, que es el problema que tengo encima. Entonces, por factor común, ¿cierto? Entonces, lo que me queda es lo siguiente. Bueno, procedo a plantear la derivada de x cubo con lo que me quedó como, abro paréntesis, 3x al cuadrado, esta h es factor común.
más 3xh, esta h cuadrada, una de las dos es factor común, y más h cuadrado, porque como era 3, una de las tres es factor común de G2, H2. Entonces, como a todos le saqué una sola h, ¿cierto? Es el factor común. Esa h con este del denominador son los que me permiten quitar de encima el problema de la tendencia. De hecho, aquí olvidé ponerle el límite. No se puede olvidar, se puede olvidar porque todavía no he efectuado la evaluación. Así que lo que hago acá es quitar esto, colocar el símbolo del límite, es límite cuando h tiende a 0, y esto sí es de y de x, donde y es x cubo. Esto quedó límite cuando h tiende a 0 de 3x cuadrado más 3xh más h cuadrado. Podemos evaluar sin ningún problema, sabiendo que aquí está la h que se reemplazará por 0. Esto nos da derivada de y con respecto a x, siendo x cubo, nos da 3x cuadrado más 3 por x por 0 más 0 al cuadrado. Se sabe que esto da 0, se sabe que esto da 0, y en conclusión dio 3x al cuadrado. Entonces, hemos obtenido que la derivada de x a la 3 con respecto a x da 3x al cuadrado. Y en conclusión, tenemos lo siguiente. La derivada, tenemos lo siguiente. La derivada con respecto a x de la suma, x cuadrado más x a la 3 es igual a la suma de las derivadas. La del primero había dado 2x y la del segundo había dado, acabó de darnos, 3x al cuadrado. Esto entonces concluye aquí el primer ejemplo. Vamos con el segundo. Un segundo ejemplo en donde con estas mismas funciones apliquemos la fórmula del cociente y la del producto. ¿Cómo es la del producto? Halle la derivada con respecto a x de, por ejemplo, x al cuadrado sobre x al cubo. Vamos a hallarlo por cociente, ¿no? Se sabe que esto se puede calcular, es producto, ¿no? Es producto lo que les mencionaba y vamos a efectuar de primeras. Y ahorita el cociente. X al cuadrado por x al cubo. Bueno, entonces, la derivada de ese producto, x al cuadrado por x al cubo, según la fórmula que habíamos trabajado por aquí en la parte 2, bien atrás ya quedó, ¿cierto? Esta es la del cociente, más atrás, esta es la del producto, dice, derive el primero y multiplíquelo por el segundo sin derivar, más, derive el segundo y multiplíquelo por el primero sin derivar. Entonces, escribamos esta fórmula de nuevo acá para poder resolver lo que necesitamos. Lo bueno es que ya conocemos las dos derivadas, la del x cuadrado y la del x cubo, fue la que, bueno, que acabamos de hacer. Entonces, dice, hay que colocar la primera función sin derivar, en este caso sería x cuadrado, y multiplicarla por la derivada de la segunda función de x cubo con respecto a x. Luego va al contrario. Va la segunda función sin derivar por la derivada de la primera función de x cuadrado de x. Entonces, esta derivada, esta función sin derivar, va ahí tal cual, sin problema.
y tendremos que esta ya la conocemos. La derivada de x cubo con respecto a x, aquí en el paso anterior nos dio 3x cuadrado. La colocamos 3x al cuadrado. Más, esta como está sin derivar queda tal cual y aquí la derivada de x cuadrado nos había dado 2x. Entonces escribimos 2x. Tenemos entonces que x al cuadrado por 3 por x al cuadrado da 3x a la 4. Puse el 3 de primeras y las potencias de las x, por ser la misma base, se sumaron. 2 y 2, 4. Más, aquí el 2 se pone de primeras y la potencia 3 con la potencia 1, que aunque no vaya escrita, se sabe que ahí está. De tener la misma base x, nos deja x a la 4 también. Por lo tanto, al sumar 3x4 con 2x4 nos da 5x4. Este resultado es un poco más general y lo podemos analizar de la siguiente forma. Y es que, si bien aquí ya encontramos la solución a la pregunta de la derivada de ese producto, de la fórmula de la derivada del producto, ¿cierto? También pudimos haber escrito ese x cuadrado y ese x cubo como una sola potencia. Pues tienen la misma base, ¿no? Es la letra x. Nótese que esto pudo haberse escrito alternativamente como derive con respecto a x la expresión x y x, la misma base, 2 más 3, 5. La derivada de x a la 5, entonces, según lo que acabamos de ver, es 5x a la 4. Estos tres resultados que acabamos de encontrar nos van a poder facilitar una generalización de una fórmula que podemos estar demostrando la clase que viene. Por ahora hagamos el, el último, el último ejemplo del día de hoy, que es con el del cociente, usando las mismas expresiones, y el resultado final que obtenga me ayudará a construir esa fórmula que les menciono. Ejemplo número 3. Derive el cociente x a la 3 sobre x a la 2. Bueno, entonces esta fue la tercera ecuación que habíamos obtenido en la demostración por acá atrás. Esta de acá, derivada del cociente, dice el primero sin derivar por la derivada del segundo menos el primero, perdón, el segundo sin derivar por la derivada del segundo. Este segundo me refiero al de abajo. Leámoslo así. El de abajo sin derivar por la derivada de arriba. Eso menos el de arriba sin derivar por la derivada de abajo. Sobre el de abajo al cuadrado. Entonces, volvamos a escribir toda esta expresión. Volvamos a escribir toda esta expresión. Pongámosla aquí abajo. Sería el de arriba va derivado, ¿cierto? Según la fórmula. Derivada del de arriba, derivada del de arriba, de x3 de x, por el de abajo sin derivar, x a la 2, menos, aquí es al contrario, el de abajo sin derivar por la derivada del de arriba, de x2 de x. Y esto va encima del de abajo a la 2. De abajo es x cuadrado, se eleva al cuadrado. Miremos a ver qué nos da. Queda x al cuadrado. La derivada de x cubo, como vimos hace un instante, nos daba 3x al cuadrado. Menos x al cubo. La derivada de x al cuadrado nos daba 2x sobre x al cuadrado, potencia de la potencia, o propiedades de los exponentes, queda x a la 4. 2 por 2, 4. Simplificamos. Tendríamos lo siguiente, y es
El 3 va de primeras, x a la 2 y x a la 2 queda x a la 4, menos el 2 va de primeras, queda x a la 3 y x a la 1. Entonces se suman, da la misma potencia que el anterior, x a la 4, y se simplifican entre, casualmente, x a la 4. Tendríamos 3 menos 2, 1. 1x a la 4 sobre x a la 4, él sobre él mismo da la unidad. ¿Qué significa esto? Que si alternativamente, como lo hicimos en el ejemplo anterior, hubiésemos simplificado primero, entonces derivada con respecto a x de x a la 3 sobre x a la 2, cuando es el cociente entre dos eh, potencias con la misma base, se deja esa base que es x, y los exponentes se restan, ¿cierto? 3 menos 2 da 1. Derivar x a la 1, derivar x con respecto a ella misma. Bueno, según esto que acabamos de hacer, nos da la unidad. Y estos cuatro resultados, entonces hagamos un breve resumen cuáles fueron esos cuatro resultados. Este de acá, ese es uno. Este de acá, ese es otro. Estos dos de acá, ¿cierto? Este y el del x cuadrado, que sería este de acá. Bueno, esos cuatro resultados todos se pueden sacar con una misma fórmula. Entonces aquí fue la derivada de x al cuadrado, aquí la derivada de x al cubo, aquí la derivada de x a la 5 y aquí la derivada de x. Hágase un listado por acá. Entonces elaboremos el listado. Derivada de x. Comencemos con esa. Con respecto a x dio 1. Derivada de x al cuadrado. Fue la primera que hicimos y nos dio 2x. Derivada de x al cubo. Binomio cubo se desarrolló y nos dio 3x al cuadrado. Y la que obtuvimos por el producto, que sería derivada de x a la 5 con respecto a x, ese nos dio 5x a la 4. Entonces, ¿qué tienen en común estas cuatro formas, esos cuatro resultados? Bueno, tienen en común que todas se pueden obtener mediante una única expresión que es la siguiente. Entonces, la fórmula dice que si uno va a derivar x a la enésima potencia con respecto a x, siempre va a obtener el valor de la potencia multiplicando a la x, disminuyéndola en 1, su exponente. Podemos comprobarlo. Para esta de acá, su equivalente dice que la potencia es n igual a 1. Entonces, iría 1 por x a la 1 menos 1. 1 por x a la 1 menos 1, que es 0. Todo número elevado a la 0 es igual a 1. Y 1 por 1 es 1. De ahí este resultado. Por otro lado, si reemplazamos para la siguiente n por 2, nos daría esto. Aquí iría 2, aquí x y aquí 2 menos 1. O sea, 2x a la 2 menos 1, que es 1. O simplemente 2x, que fue justamente lo que obtuvimos acá. 2x. Para la siguiente, entonces tocaría reemplazar n por 3, ¿cierto? Para esta de acá, n por 3. Si cambiamos n por 3, nos daría 3x a la 3 menos 1, es decir, 3x a la 2.
justo lo que tenemos acá. Y para la última, les tocaría es con n igual a 5, ¿cierto? N igual a 5. Este número de acá, 5. Entonces con 5 queda 5x a la 5 menos 1, o sea, 5x a la 4. Justo lo que hay acá. Esa es para n igual a 5. Lo interesante de esta fórmula es que no solo funciona para cuando las potencias de x son enteros. Aquí tengo 2, tengo 3, tengo 5, tengo 1, ¿cierto? También funciona para el caso en el que n sea una fracción. También funciona para el caso en el que n sea decimal. También funciona para el caso en el que n sea negativo. N no tiene ninguna restricción. Esta fórmula siempre se va a poder utilizar. Bueno, entonces esta formulita nos sirve para que de ahora en adelante también podamos agregarla a nuestra tabla de integrales. Entonces, esta es una de las fórmulas de derivación, tabla de integrales, no tabla de derivadas. Es una de nuestras fórmulas de derivación que podemos estar utilizando en todo momento cada que se nos aparezca una expresión de este estilo. Se puede incluso también llevar un poco más lejos, ¿sí? Expandir un poco más el concepto, y es en el caso en el que por aquí haya forma alternativa, en el que aquí haya un número, el que sea, una constante k, multiplicando al x a la n. Si existe la posibilidad de que esa letra k multiplique a la x a la n, a la potencia, entonces no afecta en nada el resultado, simplemente lo amplifica k veces. Entonces nos daría n por k por x a la n menos 1. Fórmula que es esta misma, ¿cierto? Pero cuando la potencia x a la n está amplificada k veces. Y también es válida. Por ejemplo, como si tuviésemos, diga usted, la derivada con respecto a x de 7x a la 12. 7x a la 12. Entonces, en este caso, tendríamos que, según esta fórmula que vimos por acá, escribir el 7, bajar el 12, escribir la x y a este 12 restarle 1. Esto nos queda entonces 7 por 12 igual a 84. X a la 12 menos 1 nos daría 11. Una fórmula bastante versátil, puede usar en todo momento. Probémosla con una fracción. Si la queremos probar con una fracción, esa fórmula, esta de acá, por ejemplo, sería de la siguiente manera. Entonces, démosla ahí, que se alcance a sumar. Derive x a la, escríbalo así, derive raíz cuadrada de x. Eso, derive raíz cuadrada de x. La deriva de raíz cuadrada de x, bueno, pues toca escribir esa raíz cuadrada como una potencia fraccionada. Sería derivar x a la 1/2. Ahí sí podemos utilizar la fórmula con n valiendo 1/2. Nos quedaría entonces el 1/2 al frente, la x, y aquí el 1/2 toca restarlo con la unidad. Luego esto nos da 1/2 de x a la 1/2 menos 1 da menos 1/2, que se puede dejar escrito así o también se puede devolver a la escritura original dada, que era en términos de raíces, y que sería 1/2 de, ahí es la raíz cuadrada de x, pero elevada a la menos 1, ¿cierto? Menos x a la 1/2. No se acostumbra a dejar así, sino que también se trabaja como
1 sobre 2 veces la raíz de x. Cualquiera de las dos formas, esta o esta, pues significará lo mismo. Esta no, está en desuso, esta es la más usada. Y por último, hagamos uso en el caso de n negativo. Por ejemplo, derive x a la, no, derívelo así, derive con respecto a x 1 sobre x. Derive esta expresión. Fíjese que en las dos formas de escribir el símbolo, la simbología derivada de la función sobre el de x, digamos, el diferencial de la función sobre el de x, o también así, el símbolo de la derivada, que es este operador de dx, y al frente la función que se está derivando, en este caso 1 sobre x. Bueno, pues resulta que este 1 sobre x se puede escribir como x a la menos 1, con propiedades de los de la aritmética. Entonces, ahí tendríamos una potencia negativa y que para utilizar esta fórmula que está en la parte superior izquierda con n a la menos 1, nos dirá lo siguiente. Dejemos ahí que se alcance a ver, ¿cierto? Nos dirá lo siguiente. N, que es menos 1, se pone al frente. Menos 1. Va x, que es la misma base, y luego al n, que es menos 1, réstele un 1. O sea, que esto queda menos x a la menos 2. Y que si lo devolvemos a la escritura original dada, nos quedaría menos 1 sobre x al cuadrado. Bueno, como les digo, válida para formas fraccionarias, formas negativas, enteros, en este caso serían naturales, ¿cierto? Decimales, no hay ningún problema. Es una fórmula bastante versátil y que sale con mucha frecuencia. Bueno, ingenieros, por el día de hoy, esto ha sido todo. Este video será subido a YouTube. Y si no es posible, entonces se dejará en la carpeta Drive del curso. Y nos vemos en la próxima clase.